¿Qué tal? En este video vamos a hablar sobre operaciones con fracciones. Vamos a dar un repaso sobre efectivamente las fracciones, qué son, las partes que la constituyen, qué tipos de fracciones hay y bueno, de manera más importante, cómo resolver cada una de las operaciones que pueden presentarse a manera de fracción. Es importante mencionarte que en tu examen de admisión, algunos de los ejercicios van a venir planteados en forma de fracción y que es importante que recuerdes cómo se deben realizar esas operaciones. Tal vez puede o no venir un ejercicio únicamente de fracciones. Lo que sí podría venir posiblemente, no sé, a lo mejor un problema de aplicación, posiblemente una ecuación, pero que en lugar de tener solo coeficientes enteros venga con fracciones. En fin, es indispensable que estos temas los tengas muy claros. Para comenzar, bueno, mencionarte y para que recuerdes, hay tres tipos de fracción. Una fracción impropia, en la cual el numerador es más pequeño que el denominador. Una fracción impropia, en la cual el numerador es más grande que el denominador. Y también una fracción mixta, en la cual hay una parte entera y una parte que es fraccionaria de un entero, una parte, digámoslo así, decimal. En estos dos ejemplos, en la fracción impropia y la fracción mixta, ambos representan el mismo valor. 4/3 es exactamente lo mismo que un entero 1/3. En ambas hay una parte entera. Por ejemplo, en la fracción impropia 4/3, si separamos el equivalente a 3/3, si de aquí separamos 3/3, esto es igual a un entero. Cada que el numerador tiene el mismo valor que el denominador, constituye un entero. Y entonces lo que nos quedaría, después de quitarle 3/3, nos quedaría solamente 1/3. Por eso es que 4/3 es exactamente lo mismo que un entero 1/3. Recordar, el número que se representa en la parte de arriba se le llama numerador y el de abajo es denominador. El de abajo, el denominador, representa la parte en la que un entero se está dividiendo. Si son tercios es porque el entero se dividió en 3 partes. Y el numerador representa cuántas de esas partes se están tomando en cuenta o se están tomando, digámoslo así. Son cosas muy básicas. La verdad es que en cuestión de fracciones son temas que se ven desde primaria. Sin embargo, y por experiencia a lo largo de estos años que hemos brindado cursos, sabemos que muchas de las personas olvidan cómo resolver fracciones. Y cuando les presentan un problema de aplicación, ya no recuerdan cómo se tiene que resolver. Por eso es bien importante repasarlo. Ahora, la fracción propia, en la cual el numerador es más pequeño que el denominador y que representa que solo se está tomando una pequeña parte, una parte menor de todo el total. Por ejemplo, aquí el entero se divide en 4 partes y de esas solo se toman 3. Siempre si se pasa a un número decimal, siempre va a representar un número menor a 1. 3/4 es lo mismo que 0.75. Recordar que una fracción no es más que una forma diferente de representar un número que posiblemente no sea entero. Lo más común de una fracción es que represente números con decimales. Entonces, propia menor a 1 y la fracción impropia, que es por ejemplo en este caso 4/3, si lo convertimos a decimal y con todo y su entero, porque aquí una fracción impropia, tal como una mixta, ya lleva una parte entera, entonces esto se convierte en 1.333 y sería de hecho un número periódico. Una fracción impropia es mayor a 1, lo mismo que una fracción mixta. Vamos a hablar sobre las operaciones. Dentro de las operaciones con fracciones existen diversas, puede ser suma, resta, multiplicación, división o elevar una potencia.
Si hablamos de suma y resta, se dividen en dos, las que tienen el mismo denominador, y entonces ahí la operación es muy sencilla, solo se va a sumar o restar los numeradores. El denominador pasará exactamente igual. Existe la operación en la cual sumamos o restamos, pero con diferente denominador. He aquí la operación en la cual sí se tiene que desarrollar algo extra. Cuando tenemos diferente denominador, lo primero es encontrar ese denominador común. Ya que llegamos a un mismo denominador común, entonces ahora sí convertimos los numeradores equivalentes a la operación que teníamos de manera original y después ya vamos a realizar las operaciones solo con numeradores. En las siguientes diapositivas pongo ejemplos de cada una de estas operaciones y el cómo se tiene que resolver para que lo recuerden. En la multiplicación, ahí se tiene que multiplicar de manera lineal. Se multiplica el numerador por numerador y se multiplica denominador por denominador. Una multiplicación es una multiplicación directa o multiplicación lineal. Comparado con una división, en la división debe haber una multiplicación pero cruzada. El numerador se multiplica por el denominador de la otra fracción y el resultado también se pone cruzado. De la misma forma, después el denominador de la primera fracción se multiplica por el numerador de la segunda y también el resultado se pone cruzado. Vuelvo a repetir, ahorita vamos a revisar algunos ejemplos. Y en la potencia, inclusive potencia o raíz. También si fuera una raíz de una fracción, si hablamos de potencia, se tiene que elevar tanto el numerador como el denominador a la misma potencia. Si fuera una raíz, de la misma forma, se le tiene que sacar raíz tanto al numerador como al denominador. Esta pequeña tabla te serviría como repaso para que quede muy claro qué se tiene que realizar en cada operación. Sin embargo, a continuación, pues vamos a ver cada uno de estos ejemplos y cómo resolverlo. Este primer ejemplo nos habla de una suma o resta con fracciones que tienen el mismo denominador. Y si tiene el mismo denominador, la operación es muy sencilla. Vuelvo a repetir, en la suma o resta de fracciones con el mismo denominador, primero vamos a recorrer ese denominador. Si todos los denominadores son iguales, se va a recorrer primero ese denominador y el resultado seguirá quedando como medios. Y después ya realizamos suma o resta, de acuerdo a lo que nos presente la operación, de numeradores. En este caso, primero colocaríamos el 2, y si resolvemos 9 más 1, sería hasta aquí 10, menos 5, nos quedan 5 medios. Es el ejemplo para operaciones con el mismo denominador. Siguiente ejemplo, operaciones con diferente denominador. Ahora tenemos 3 medios, tenemos quintos y tenemos tercios. Aquí sería imposible recorrer un solo denominador porque no es el mismo y no podemos elegir alguno de manera arbitraria. Tenemos que llegar a un mismo denominador. Lo que tenemos que realizar es lo siguiente. En la suma o resta de fracciones con diferente denominador, primero se busca un denominador común. Para ello existen diversos métodos. Y uno de ellos, el que les voy a comentar en este video, es multiplicar todos los denominadores. Entonces, si multiplicamos todos los denominadores presentes, 2 por 5 serían 10, y 10 por 3 serían 30. Ya que tenemos el denominador que se le va a llamar denominador común, ahora el denominador común se divide entre cada denominador de la operación original y se multiplica por su numerador. Es así que se obtienen las nuevas fracciones. Entonces nosotros haríamos una división 30 entre 2 y lo vamos a multiplicar por 3. 30 entre 5 y lo vamos a multiplicar por 1. Y 30 entre 3 y lo vamos a multiplicar por 4. Además, cada que hagamos esa operación, vamos a respetar el signo que tenga presente cada una de las fracciones de nuestra operación original. Por ejemplo, 30 entre 2 serían 15 y 15 por 3 serían 45. La primera fracción es positiva, entonces la primera fracción sería positiva. Posteriormente, la segunda fracción que vamos a colocar es positiva, por eso es que nuestra segunda fracción será positiva también.
30 entre 5 serían 6 y 6 por 1, 6. 6 treintavos sería la siguiente fracción. Y finalmente, la tercera fracción es negativa, por eso se pone negativa en nuestra tercera fracción. 30 entre 3, que serían 10, y 10 por 4, que serían 40. Haciendo este procedimiento ya tenemos ahora nuestras tres fracciones que tienen el mismo denominador y que son equivalentes a las primeras tres. Podemos ahora sí ya resolverlo como una fracción con el mismo denominador, en la cual vamos a pasar el mismo denominador, que ahora sería 30, y resolver las operaciones conforme nos presentan los numeradores. En este caso, 45 más 6, que serían 51, y a eso le quitamos 40, nos quedarían 11. 11 treintavos. Les comenté hace un momento que nuestras fracciones que obteníamos son equivalentes. 3 medios representa exactamente el mismo valor que 45 treintavos. ¿Cómo lo sabemos? Hagan esa división. 3 entre 2 nos da 1.5 y 45 entre 30 nos daría también 1.5. Quiere decir que representan el mismo valor. Un quinto tiene que representar exactamente lo mismo que 6 treintavos. Si ustedes dividen 1 entre 5 les daría 0.2 y 6 entre 30 0.2. 4 tercios, si ustedes lo dividen, les daría 1.33 y 40 treintavos también les daría 1.33. ¿Qué quiero decir con esto? Al final ese procedimiento de multiplicar todos los denominadores y de luego ese denominador dividir entre el denominador y multiplicar por el numerador de cada operación nos da fracciones equivalentes, pero que ahora todas coinciden con el mismo denominador. Entonces no se está cambiando la operación y el valor de las operaciones, y todo eso se puede corroborar buscando el equivalente. Si ustedes incluso hicieran la operación solamente con decimales, ya al haberlos convertido, 1.5 más 0.2 menos 1.33 les daría 0.37, que es exactamente el mismo valor de dividir 11 entre 30. De una o de otra forma tendría que darles el mismo resultado. Espero que con esto, bueno, tengan ya claro el cómo resolver operaciones de suma o resta con diferente denominador. Insisto, esto se va a ver a lo largo de todo el curso en muchos ejemplos, tanto los que van a resolver por su cuenta de tarea en la plataforma, como los que iremos resolviendo incluso de manera en vivo, en clases en vivo, con el profesor. Entonces, las fracciones calculadas con el mismo denominador son equivalentes a las fracciones de la operación original y deben tener el mismo signo. Eso también es importante, se va respetando el mismo signo. Vamos a continuar. Una multiplicación de fracciones, tal como se mencionó hace un momento. En la multiplicación de fracciones, la multiplicación es directa, es decir, se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. En este ejemplo, 2 por 2, que sean los denominadores, 2 por 2 sería 4, y 9 por 1, 9. Si multiplicamos 9 medios por un medio, nos queda 9 cuartos. Veamos ahora en la división. En una división, tal como se comentó, es una división cruzada, es una multiplicación cruzada. En una división de fracciones se realiza una multiplicación cruzada y de la misma forma el resultado se coloca cruzado. ¿Qué quiere decir? Primero vamos a multiplicar de manera cruzada, numerador por denominador, 9 por 2, y tal como se multiplica cruzado, también se coloca cruzado. 9 por 2, 18. Lo vamos a colocar ahora en el denominador. Siempre es cruzado todo. Y luego 2 por 1, también cruzado, y se va a colocar en el denominador. 18 medios es el resultado de dividir 9 medios entre un medio. Entonces acuérdense la diferencia. Multiplicación es multiplicación directa, división es multiplicación cruzada. ¿Qué pasa cuando una fracción se eleva a una potencia? Cuando una fracción se eleva a una potencia, tanto numerador como denominador se elevan a esa misma potencia. Entonces, si nosotros elevamos 9 medios al cuadrado, nos quedaría 9 al cuadrado entre 2 al cuadrado. Por jerarquía de operaciones, primero tenemos que elevar las potencias, de tal manera que nos quedaría 9 por 9, 81, y en el denominador 2 por 2, 4. 81 cuartos.
No tengo en este video un ejemplo para la raíz, pero sería lo mismo. Si fuera raíz cuadrada de 9 medios, se convertiría en raíz cuadrada de 9 entre raíz cuadrada de 2. En diferentes ejercicios vamos a ver cómo se realizan las raíces de una fracción y todo esto se va a complementar. Sin embargo, solo recuerden ahorita, potencia o raíz se comporta de la misma forma. Es decir, si la potencia o la raíz engloba toda la fracción, entonces lo podemos calcular por separado. Raíz o potencia de numerador y raíz o potencia del denominador, tal como se hizo en este ejemplo. Algo que es muy importante es que deben recordar cómo se va a convertir una fracción impropia a una mixta o viceversa, una mixta a una impropia. Tal como les mencioné en las primeras diapositivas de este video, una fracción impropia, que es cuando el valor equivale a más de 1, tiene ya una parte entera, también se puede representar como una fracción mixta, que también podría tener un valor mayor a 1. Entonces, hay una conversión. De hecho, hay operaciones que se pueden plantear como fracciones mixtas y que para resolverlas, lo más importante sería al inicio convertirlas a impropias. Entonces, esta parte es bien importante. Si nosotros vamos a convertir una fracción impropia, aquí la vemos, 18 cuartos es impropia puesto que el numerador es más grande que el denominador. Entonces, lo que tenemos que realizar es una división. Para convertir una fracción impropia a mixta, se debe realizar una división hasta enteros. Entonces, vamos a dividir 18 entre 4. Y bueno, aquí tengo ya la división. Si divido 18 entre 4, cabe 4 veces. 4 por 4 son 16 y lo restamos me quedan 2. Ahora, ya que tenemos la división hasta enteros, no, aquí todavía podríamos continuar nuestra división y llegar hasta decimales, pero eso ya no me sirve para el caso de una conversión a fracción mixta. Cuando ya lo tenemos a la división, entonces el número de arriba, el entero, justo es el que se va a colocar como entero en mi fracción mixta. El número que me queda como residuo, el que ya no me permite continuar la división de enteros, este se convierte ahora en el numerador de mi fracción mixta. Y el número que tenía fuera de mi división se convierte en el denominador de mi fracción mixta, que dicho sea de paso, era el mismo denominador de mi fracción impropia. El denominador siempre será el mismo. Entonces, el resultado de convertir 18 cuartos a fracción mixta es 4 enteros, 2 cuartos. 4 enteros, 2 cuartos. Entonces, es una división hasta enteros. Por otro lado, si queremos convertir una fracción mixta, ya tengo aquí 5 enteros, 3 séptimos, a una fracción impropia, ahora el procedimiento es el siguiente. Para convertir una fracción mixta a impropia, vamos a primero recorrer el denominador. El denominador tiene que seguir siendo el mismo. En este caso, seguiría siendo séptimos. Segundo, el entero se va a multiplicar por el denominador y a ese resultado se le va a sumar el numerador. El entero se multiplica por el denominador y a ese resultado se le suma el numerador. En este caso tendríamos 5 por 7, hasta aquí llevaríamos 35, y si a 35 le sumo 3, me quedan 38 séptimos. Si ustedes realizan la división 38 entre 7, les van a quedar lo mismo que tenemos aquí, 5 enteros, y de residuo les quedaría 3. Entonces, de esa forma se van a convertir entre una u otra forma de fracción, mixta o impropia. Entonces, hasta aquí es un breve repaso de cómo se realiza cada operación. Es un breve repaso de qué es lo que constituye cada fracción, cómo se clasifica, cómo se convierten entre mixtas e impropias. Y bueno, pues ahora vamos a hacer algunos ejercicios. Si nos preguntaran el resultado de 9 cuartos menos 2 más 1 medio, bueno, aquí es importante mencionar, es una suma y resta con diferentes denominadores, y entonces llegaríamos a un mismo denominador. Cuando nosotros tenemos un entero se puede convertir a fracción si simplemente se coloca el denominador 1, 2 enteros. Podríamos multiplicar todos los denominadores
para encontrar ese denominador común, tal como lo hicimos en un ejemplo anterior, luego dividir y multiplicar y vamos encontrando cada fracción. En este ejercicio hay una forma un poco más sencilla. ¿Cuál es esa forma más sencilla? Este ejemplo está hecho de tal manera que los denominadores son múltiplos entre sí. 2 es un múltiplo de 1, sin duda, cualquier número sería múltiplo de 1. En este caso nos ayuda el que tengamos un entero. Sin embargo, entre 4 y el 2, pues obviamente hay múltiplos. El 4 es múltiplo de 2. Yo podría convertir todos mis denominadores a uno mismo. De hecho, ese es el objetivo, que tenga el mismo denominador. Y en este caso, sería muy sencillo convertirlo a que todos tengan el múltiplo o el denominador de 4. 9 cuartos lo pasaría de la misma forma. Si yo quiero representar un entero en forma de cuartos, un entero sería 4 cuartos y dos enteros serían 8 cuartos. Entonces, el menos 2 yo lo represento como menos 8 cuartos, que seguiría siendo de la misma forma el equivalente. Y un medio yo lo puedo representar en forma de cuartos como 2 cuartos. Y entonces, la nueva operación se queda de esta forma: 9 cuartos menos 8 cuartos más 2 cuartos. Esto sería lo más sencillo, porque en esta operación se presta, nos ayuda, ya que los denominadores entre sí son múltiplos. ¿Múltiplos de qué? Bueno, principalmente podríamos mencionar múltiplos de 2. 4 es múltiplo de 2 y el 2 es múltiplo de 1. En este caso, cualquier número es múltiplo de 1. Si nosotros hubiésemos intentado como una forma alterna el método en el que hace un momento les comenté, yo hubiera multiplicado 4 por 1, que sería 4, y por 2 sería 8. Posteriormente, hubiese hecho mi división y multiplicación, es decir, 8 entre 4 serían 2, y 2 por 9 serían 18. Posteriormente, la siguiente fracción sería negativa, 8 entre 1 sería 8, y 8 por 2, 16. Tercera fracción es positiva, sigo recorriendo el mismo denominador, 8 entre 2 sería 4, y 4 por 1, 4. Y entonces, al resolverla, me quedaría lo siguiente: a 18 le quito 16, me quedarían 2, y 2 más 4, me quedarían 6. 6 octavos. Entonces, estas son las dos formas. La primera traté de plantearla de una manera en la cual se viera mucho más fácil, ya que se presta para simplemente convertirlos a un denominador en común. En la segunda fue el mismo método que se mencionó desde las primeras diapositivas. En la primera, al tener denominadores más pequeños, mi resultado obviamente es más pequeño, 3 cuartos. Sin embargo, ambos resultados son exactamente los mismos, representan lo mismo, porque 6 octavos se tendría que simplificar, y simplificar no es más que dividir tanto numerador como denominador entre el mismo número. Es decir, si ambos, por ejemplo, en este caso tienen mitad, la mitad de 6 es 3 y la mitad de 8 es 4. Entonces me sigue quedando 3 cuartos, que es el resultado que yo tendría que elegir. Siempre si ustedes tienen operaciones con fracciones y si ese resultado se puede simplificar, tienen que hacerlo, puesto que las opciones que vengan en su examen siempre van a venir simplificadas. En la mayoría de exámenes, no importa la universidad, la mayoría, sus exámenes de admisión se realizan de opción múltiple. Ustedes están obligados a seleccionar una de las opciones, y hablando en este caso de fracciones, la opción que viene siempre será la simplificada. Entonces, estas son las dos formas. Vamos a resolver un siguiente ejemplo. Ahora tenemos una multiplicación de fracciones mixtas. Aquí es bien importante que recuerden, tanto en una multiplicación como en una división, si tenemos alguna fracción mixta, lo primero sería cambiarlas a fracciones impropias para poder realizar la multiplicación directa. En este caso,
Si las cambiamos, estas fracciones mixtas a impropias nos quedan de la siguiente forma. En la primera se recorre el 3 como denominador y entonces multiplicamos 1 por 3 y a ese resultado le sumamos 2, nos queda 5. En la segunda fracción mixta, lo mismo, vamos a recorrer el denominador, que sería ahora 4, y cuando multipliquemos 2 por 4, que serían 8, y le sumamos 1, nos queda 9. Estas serían nuestras fracciones equivalentes, pero de manera impropia. Y ahora sí, multiplicamos de manera directa. 9 por 5 quedaría 45 en el numerador, y 3 por 4 quedaría 12 en el denominador. Este resultado como tal no viene. Tenemos pues dos opciones. Vamos a buscar simplificar, que en este caso tendremos que dividir entre 3, 45 entre 3 y 2 entre 3, porque no tiene, el 45 no tiene mitad, no, por lo menos no es una división que nos dé un número entero. Entonces, buscamos dividirlo entre 3, 45 entre 3 nos quedarían 15, y 12 entre 3 nos quedarían 4, entonces nos quedarían 15 cuartos, resultado que tampoco viene en mis opciones. No quiere decir que estemos mal. Hasta este punto, nuestra operación va muy bien. Sin embargo, este resultado no viene porque no viene representado como fracción impropia. Lo más seguro es que sea cualquiera de los que viene como fracción mixta. Entonces, si ya no podemos simplificar más en fracciones impropias, ya no podemos simplificarlo, ahora lo convertimos a fracción mixta. Aquí vamos a tener la división. 15 entre 4. 15 entre 4 me cabe 3 veces. 3 por 4, 12. Entonces el residuo es 3. Aquí está mi división. Lo cual significa que tengo 3 enteros, 3 cuartos. Y ahora sí el resultado sería la opción B. Entonces, una multiplicación en la cual fue necesario primero convertir impropias y después nuestro resultado, indispensable convertirlo a mixta para encontrar algún resultado. Y sin duda, cualquiera de estos tres resultados que tenemos están correctos, están bien, pero no están simplificados. Y nosotros buscamos alguno de los cuales venga como opción. Siguiente ejemplo sería lo mismo. Nuestras fracciones mixtas las vamos a convertir primero a impropias porque no hay manera de dividirlas representadas en una fracción mixta. Entonces, si las convertimos, nos queda de la siguiente forma. Ya saben, los denominadores se recorren, el 4 y el 12 se recorren, y ahora 5 por 4, 20 más 1, 21. Aquí tenemos el numerador equivalente a la primera fracción. 2 por 2, 4, más 1 serían 5. 5 medios. Y ya teniéndolas como fracciones impropias, ahora sí multiplicamos de forma cruzada. 21 por 2 y lo vamos a colocar también de forma cruzada. 4 por 5 y lo vamos a multiplicar también de forma cruzada. 21 por 2 nos queda 42. 4 por 5 nos quedan 20. Este resultado no viene, tenemos que simplificarlo y sin duda alguna tal vez sea necesario también llegar a fracciones mixtas. Si lo simplificamos, ambos números tienen mitad, por lo tanto me quedaría 21 décimos. A partir de aquí ya no podemos seguir simplificando como fracciones impropias. Podríamos dividir. Si dividimos 21 entre 10 nos quedan 2 enteros y un residuo, de tal manera que el resultado entonces es la opción C. Espero que hasta aquí todo vaya quedando claro. Tú sabes que en cualquier momento puedes pausar el video, detener y tratar de entender o de realizar la anotación que sea pertinente. Siguiente ejemplo. Para ir de una ciudad a otra, un automovilista realiza el viaje en 3 días. El primer día recorre la cuarta parte de la distancia total. El segundo día, una tercera parte de la distancia total. ¿Qué parte de la distancia que existe entre las ciudades le falta por recorrer al tercer día? Bueno, sin duda alguna hay que leer bien, en estos problemas de aplicación hay que leer bien lo que nos preguntan, los datos que me dan. Muchas veces vienen datos que incluso no nos sirven de nada en nuestra operación, solo están ahí para confundirnos. En este caso, lo que me dice es cuánto le falta por recorrer en su tercer día y nos dan los datos de los 2 primeros días. Por eso es que la operación de los 2 primeros días está aquí. El primer día recorre la cuarta parte de la distancia total, el segundo día la tercera parte de dicha distancia total. Entonces, primero hay que saber cuánto recorre en los primeros días para saber cuánto le faltaría. Si sumamos un cuarto más un tercio,
como tienen diferente denominador, pues tendríamos que llegar a un denominador común. La opción sería multiplicar, y entonces 4 por 3 serían 12, como mi denominador común. Ahora, si yo realizo la misma operación 12 entre 4, que serían 3 por 1, serían 3. Ya saben, cuando ya llego a mi denominador común, divido entre cada denominador y ese resultado lo multiplico por cada numerador. 12 entre 3 me quedarían 4, y 4 por 1, 4. Ahora ya tengo los resultados o las operaciones ya equivalentes con el denominador en común, que serían 3 doceavos más 4 doceavos. Si lo sumo me quedarían 7 doceavos. Esto es lo equivalente a lo que ya recorrió 7 doceavos del total. Si el total, aquí hay que entender esa parte, una fracción representa una parte del todo. En este caso representa que el total se dividió en 12 partes y de las cuales ya lleva recorrida 7. Esto sería un entero. Para este ejemplo, el entero es constituido por 12 doceavos. Entonces, si ya recorrió 7 y hacemos esa resta, 12 doceavos menos los 7 doceavos que recorrió, lo que le falta recorrer son 5 doceavos. Aquí estoy seguro que mucha gente podría confundirse. Hace las operaciones correctas al inicio, suma un cuarto más un tercio, y cuando tienen el resultado 7 doceavos, algunas de las personas van a seleccionar la opción A. Una, por no haber leído bien el problema. Dos, por la presión de estar resolviendo el examen contratiempo, porque son muchas preguntas. En fin, en ocasiones no estamos tan concentrados y nos vamos con la finta de algún resultado previo. Eso llega a suceder muy frecuentemente. Los problemas en ocasiones plantean diversas operaciones, una o dos diferentes operaciones, y a veces al obtener un resultado intermedio y ver como parte de las opciones ese resultado, algunos se van con la finta. Entonces, pues eso digo, solo como recordatorio, pues siempre deben estar concentrados, saber muy bien lo que le están pidiendo, cuántas operaciones van a realizar, y bueno, no seleccionar alguna opción sin realmente estar seguros de que ya resolvieron todo el problema, porque, insisto, muchos resultados previos pueden venir como opciones, y al verlas, mucha gente pues se confunde por el nervio, por la prisa de resolver todas las preguntas, y selecciona resultados previos a los que realmente son los correctos, ¿no? Pues bueno, este video concluye hasta aquí. Te invito a que resuelvas cada una de las operaciones que vienen en la plataforma. Si es necesario, vuelve a abrir el video, trata de entender cada paso. Si no fue muy claro, con una vez que hayas visto el video, pues trata de volverlo a ver, de poner pausas en donde sea necesario. Y nos vemos en la siguiente clase.